al maestro Stefan Harpa, que es director de la Agencia Regulatoria In-House, jefe de calidad y seguridad del paciente en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, y asesor y coordinador de vacunación de COVID a nivel de Latinoamérica. Químico farmacéutico, que nos expondrá desafíos farmacéuticos ante la pandemia COVID y la vacunación global en proceso. Así que, Stefan, adelante. Su micrófono, por favor. ¿Ahora sí? Ahí sí que sí. Adelante. Y la presentación se ve, ¿cierto? No, debe compartirla en Teams, por favor. Hicimos las pruebas, pero... Acuérdate de poner compartir sonido, Stefan. Sí. Vamos a ir, compartir. ¿Ahora? ¿Ahora? Debe colocarla en pantalla completa. ¿Ahora? Adelante. Ahora sí. Listo, perfecto. Muchas gracias, Jorge, y quiero dar las gracias también a la Universidad Andrés Bello, a la Fundación de Seguridad del Paciente, al Colegio de Químicos Farmacéuticos y, por supuesto, a todos los que durante esta pandemia me han apoyado sin tregua, ¿cierto? Al Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, a la famosa Posta Central, a la Agencia Regulatoria In-House, y por supuesto a la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, que hemos estado trabajando arduamente en este proceso. En el día de hoy me ha tocado a mí conversar con ustedes sobre un tema bastante desafiante, ¿ya? Y es desafiante para los farmacéuticos, es desafiante para los médicos, es desafiante para las enfermeras, kinesiólogos, TENS, todos. Este desafío es la pandemia COVID-19 y de qué forma la vacunación global como proceso vino a afectar también todo nuestro desempeño, ¿ya? Porque creo que es un desafío no solamente para Chile y no solamente para los farmacéuticos, sino que para todos. La pandemia que comenzó a eso de finales del año 2019 ha sido todo un desafío que tuvimos que asumir. Y digo tuvimos porque los químicos farmacéuticos fuimos clave en este proceso, sobre todo al inicio. Y vamos a ir explicando por qué también el farmacéutico, porque este es un encuentro, el primer encuentro de químicos farmacéuticos, tomamos un rol protagonista en la pandemia. Y algunos todavía seguimos en eso. Por lo tanto, es muy importante ir conociendo a qué nos enfrentamos. Nos enfrentamos al SARS-CoV-2, perdón, un virus altamente complejo, ¿ya? Que en la imagen que están viendo tiene una imagen espectroscópica en donde muestra perfectamente bien esa famosa proteína C o spike que se une al receptor AC2 para hacer los catastróficos resultados que puede tener a nivel respiratorio. Estamos frente a un síndrome respiratorio agudo, complejo, de una alta velocidad de replicación. Y, ¿cierto?, cómo esto se reproduce en el cuerpo. Quise mostrarles esta imagen del Lancet, ¿cierto?, que es muy simple, ¿ya? El virus encaja, ¿cierto?, en sus proteínas S, en los receptores, como les dije anteriormente, introduce su material genético, su ARN, y la célula entiende que el ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales y comienza a reproducir proteínas virales. Estos componentes crean el nuevo virus que sale de la célula infectando a otras y así sucesivamente. Cada virus puede crear entre 10.000 y 100.000 copias.
Por lo tanto, es muy difícil detener el virus cuando ya está dentro de la célula y su mensaje, su ARN, generó esta réplica. Por lo tanto, ¿cierto? Seguimos adelante y este proceso pandémico nos lleva a empezar a actuar. Voy a hablar a lo mejor en forma muy personal. Yo partí rápidamente trabajando y viniendo al Hospital Público de la Posta Central, Asistencia Pública de Chile, en donde llegamos principalmente a asesorar a la dirección en temas operativos. Como farmacéutico, nos incorporamos rápidamente a distintos procesos, pero uno de los procesos que nos incorporamos rápidamente fue a culturizar, a educar y a dar exposiciones y charlas sobre la investigación que estábamos haciendo en vacunas, ¿cierto? Y ahí empezó a nacer una gran cadena de favores entre las agencias regulatorias en el mundo, centros de investigación, de Brasil, de Estados Unidos, de Inglaterra, fuertemente. Y quise retroceder un poco en el tiempo, a eso de noviembre del año 2020, me tocó hacer una presentación que se llamaba Vacunas contra COVID-19. Podrán pensar que esto recién venía avanzando. Pudimos explicar a un hospital entero y a un centro de alta complejidad cómo se manejaban los estudios clínicos, en qué consistían, sus fases, y fue muy didáctico porque empezamos a ganar un terreno que de alguna forma siempre estaba en otros expertos o en otras personas, epidemiólogos, de otras profesiones, y empezamos a incorporar este concepto de educar fuertemente. Una de las slides que a mí siempre me llamó mucho la atención y que, como dicen por ahí, envejeció muy bien, ¿ya? Fue esta, el desarrollo de las vacunas candidatas y su velocidad. Y mirá en una slide que me tocó sacar concretamente, ¿cierto?, de una publicación norteamericana, ¿cierto? Es que SARS, en el año 2003, ¿ya? El síndrome respiratorio agudo, el mercado demoró 20 meses en sacar una vacuna para poder responder a esa necesidad de una epidemia. Después, el año 2014, que muchos de nosotros también nos la vivimos en forma personal, me tocó fuertemente actuar en el tiempo de esta epidemia mundial, no alcanzó a ser pandemia, del ébola. Y ahí se demoraron 7 meses. Zika, en el año 2016, demoraron 6 meses. Pero donde cambió el mundo fue con esta pandemia de después de 100 años. Y SARS-CoV-2, en el año 2020, el sistema, la industria, los centros científicos demoraron 65 días en tener una respuesta de una vacuna. También trabajamos fuertemente en ese tiempo con los EPP, los elementos de protección personal. Una lógica de fake news y de comentarios muy irresponsables por parte de muchas personas, en decir de que no servían, de que era una mentira, de que bastaba con ponerse un protector facial, de que la mascarilla podría ser solamente tapando la nariz, solamente tapando la boca. Una serie de aspectos que a través de nuestra agencia in-house, por ejemplo, nos dedicamos a investigar y a empezar a sacar de alguna forma evidencia científica de que los elementos de protección personal debían ser bien usados, debían tener registro, debían tener algún tipo de fundamento científico. Todo esto es parte de lo que nace desde los químicos farmacéuticos para poder combatir la pandemia. Me gusta mucho esta imagen porque demuestra que concretamente lo que hoy día muchos canales de televisión hacen al momento de hacer sus programas está totalmente fuera de la norma y no están protegiendo absolutamente nada a nadie. La máscara facial, que se usa mucho dentro de los hospitales, dentro de las urgencias, las UPC, las UCI, se usa siempre con una mascarilla bajo el protector facial. El protector facial tiene la única función de proteger a nivel ocular el posible contagio de coronavirus.
Otra de las imágenes que una vez y otra vez y otra vez repetimos en estas aulas académicas o casi académicas, pero clínicas, porque participamos todos los días. Desde que partió la pandemia, los químicos farmacéuticos participamos en los cambios de turno todos los días, de lunes a domingo, siempre haciendo educación, siempre incorporando los aspectos que eran más importantes. Y como dice esta imagen, todo in vitro es increíblemente efectivo, ¿ya? Pero también es efectivo y vamos a destruir todo si yo le disparo una pistola a una cápsula de Petri, ¿ya? Por lo tanto, teníamos que pasar de lo experimental a lo práctico. Y, ¿cierto?, llega el momento en donde el mundo también empieza su carrera. El uso de la mascarilla nos va a ayudar principalmente a enfrentar lo que se vino después. A eso de mediados de diciembre tuvimos la excelente noticia desde Europa de que teníamos vacuna, ¿ya? Y Inglaterra partió un proceso rápido, efectivo, ¿cierto?, con algo que nadie sabía qué iba a hacer. Piensa, en 65 días para poder lanzar una vacuna. La mayoría de los que me está escuchando en el día de hoy se debe tomar la cabeza pensando en el año o 2 años que nos demorábamos antes en poder probar, hacer estudios clínicos, fases con N lo suficientemente alto, las exigencias que nos daban los CRO y las agencias reguladoras. El desarrollo de las vacunas a nivel mundial está hoy, ¿cierto?, total y absolutamente desatado. Ya tenemos más de 107 vacunas, más de 300 ensayos, y hay 14 de esas vacunas que están autorizadas para su uso de emergencia y aprobadas en los laboratorios. Por lo tanto, ¿cierto?, el desarrollo de las vacunas fue avanzando rápidamente y tuvimos varias formas, inmunógenamente hablando, como virus vivos atenuados, virus totalmente inactivos, sus unidades proteicas, ADN recombinante, péptidos, vectores virales, ácidos nucleicos, y nos paseamos, ¿cierto?, por todas las tecnologías que podrían existir para poder ver de qué manera podíamos ir atacando COVID-19. Tanto, ¿cierto?, péptidos como ácidos nucleicos fueron bastante útiles y rápidos en el momento de este fragmento sintético de una proteína o la codificación del ADN o el ARN para poder expresar una proteína viral. Está muy interesante lo que se nos venía enseguida. Así llegamos, ¿cierto?, para COVID-19 a tener una estrategia de inoculación y de inmunización, con el ARN mensajero como la gran novedad, ¿ya? Moderna, Pfizer, BioNTech, CureVac en Alemania, ADN con Osaka, ¿cierto?, en Japón, Anges, Sidus en la India, vector viral, ¿cierto?, las conocidas AstraZeneca, Gamaleya, CanSino, Johnson & Johnson, que son bastante hoy día populares y ya en uso en el mundo. Aquellas de estrategias proteicas, ¿cierto?, como Novavax o Medicago en Canadá, y finalmente virus inactivo, que es la tan famosa Sinopharm, que Sinovac también, y la de Bharat BioNTech en la India. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, todo esto fue avanzando tan rápido que para Chile tuvimos una primera gran noticia a eso del 23 de diciembre. El mundo, ¿cierto?, hoy día, y esto es una imagen bastante actualizada, ya tiene estas 14 vacunas propuestas, la mayoría de ellas autorizadas, EUA, ¿cierto?, autorización de emergencia en los países, y aquí debo hacer una salvedad muy importante, no hay ningún país que todavía haya adjudicado un registro sanitario para una vacuna, por lo tanto hoy día el manejo es de emergencia. Y ahí está interesante porque podemos ver el Pfizer BioNTech, podemos ver Moderna, CanSino, pero también podemos ver Sinovac, ¿cierto?, que está en 22 países, tiene 14 ensayos y en 7 países es la cantidad de países donde se ha realizado el ensayo. Por lo tanto,
creemos que Chile, desde ese 23 de diciembre del año 2020, partió una carrera bastante interesante y rápida para poder llegar a un buen resultado que ya veremos. El mundo sanitario se vio altamente impactado, pero sobre todo nos vimos impactados los que trabajamos en hospitales, nos vimos impactados los que trabajamos dando servicio, incluyo a las farmacias populares, a las farmacias de barrio, a las farmacias de cadena. Todos los farmacéuticos y sus dependientes también estuvimos afectados por este amplio contagio y, ¿cierto?, tuvimos que tener medidas y tomar medidas extraordinarias. No hay que olvidarse de todos aquellos funcionarios farmacéuticos que han dado su vida por COVID-19. Ya quiero un especial recuerdo al inicio de esta pandemia, la partida de un colega y compañero de universidad, Ariel, ¿cierto?, que hoy, ¿cierto?, nos observa y nos da mucho ánimo desde arriba. Así que gracias, Ariel, fuiste uno de los primeros en partir. Seguimos adelante, la seguridad, la eficacia y otros aspectos son los más importantes en la vacuna. Continuamos en este proceso y este proceso nos dio a entender que la seguridad tenía que estar principalmente en evitar el daño. La eficacia debía estar principalmente enfocada en la protección significativa frente a una posible infección. Y otros aspectos como a la buena administración, susceptible a fabricarse en gran escala, un costo asequible, adecuado para los usos en países en vía de desarrollo, gran punto en donde los farmacéuticos también estamos siendo protagonistas, matrices de riesgo, planes de riesgo en el momento de empezar a inocular. El proceso continuó y, por supuesto, las inevitables comparaciones se dieron, ya. Protección ante enfermedades graves, protección ante hospitalización, ¿ya? Las comparaciones se fueron dando. Como pueden ver, los porcentajes son bastante altos en casi todas las vacunas, si no es por decir todas. Por lo tanto, ¿cierto?, y tomando en cuenta lo que dice el doctor Fauci, lo que dice también EMA, lo que dice FDA, lo que dice Health Canada, lo voy a repetir y en español, ¿cierto? No existe vacuna para COVID-19 mala, son todas buenas. Por lo tanto, el gran mensaje que hemos tenido que dar e insistir, y que todavía hay gente que se niega, es pon tu brazo y vacúnate con la vacuna que tengas al frente. Las comparaciones no fueron menores, ¿cierto? Y llegamos a que de la cepa wild, ¿cierto?, inicial, llegamos a empezar a tener variantes. Y nuevamente, ¿cierto?, caemos en una desesperación porque las variantes empezaron a superponerse sobre esta cepa salvaje, ¿ya?, o la inicial. Y, ¿cierto?, los centros de investigación, los centros asistenciales, nuevamente tuvimos que empezar a hacer mucha investigación y nos dimos cuenta en el tiempo de que habían variantes que el poder de neutralización que podían tener las vacunas era un poco menor frente a las cepas originales, pero nunca cero. Siempre existe un alto poder neutralizante por parte de las vacunas puestas. Por lo tanto, eso es un mensaje bastante importante. Muy bien, ¿cierto? Los químicos farmacéuticos tuvimos que ponernos en la primera línea, ¿cierto?, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de despachar medicamentos, ver los stocks, hacer farmacovigilancia en forma activa y total y absolutamente activa una vez que empezamos a vacunar, y por supuesto los farmacólogos clínicos. Fue un gran tema, ¿cierto? Gran contacto con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde tiene un capítulo especial para farmacéuticos clínicos. Acá en la posta central armamos un equipo, hoy día más de 5 farmacólogos clínicos 24/7, más de 14 farmacéuticos en total, ¿cierto?, contando los de la farmacia y los que estamos trabajando hace muy poco tiempo en calidad y seguridad del paciente. Porque las vacunas pueden prevenir enfermedades infecciosas, es la única forma de llegar a la famosa inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo,
Es muy importante también ir contestando preguntas como, por ejemplo, ¿por qué deberíamos vacunarnos? ¿Qué ventaja me proporciona vacunarme? ¿Ya? Y acá hay una respuesta concreta. Reduce muchísimo, en un alto porcentaje, la probabilidad de padecer COVID-19 y presentar efectos que me hagan hospitalizarme, ¿ya? Por lo tanto, esto es el gran punto de inflexión que tenemos hoy día en la tercera, cuarta, no sé qué ola estamos ya, ¿cierto? Pero que marca una diferencia clara. ¿Qué sucede si no me vacuno? Es muy probable que algún momento puedas padecer de COVID-19 y al parecer la infección puede contagiarla a otras personas próximas que también estarán expuestas a estos riesgos. Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, hacer conciencia que la gente se vacune. ¿Con qué rapidez las vacunas pueden actuar contra COVID-19 y frenarán la pandemia? Otra de las grandes preguntas que tenemos que contestar, inclusive en la farmacia. La contribución de las vacunas a reducir la propagación se produce desde la primera dosis y vamos a reducir porque el sistema inmune va a generar una respuesta. Con 2 dosis la respuesta es más exacerbada, pero, ¿cierto?, no quiere decir de que vaya a cero mi probabilidad de contagiarme. Siempre existe una probabilidad de contagiarse, menor si estoy vacunado con esquema completo, pero, ¿cierto?, es muy riesgoso andar por el mundo sin mascarilla y sin vacuna. Por lo tanto, eso también ha sido una de las grandes contribuciones que hemos tenido en este proceso de pandemia desde nuestra profesión. La educación farmacéutica pasa justamente por transmitir claramente, didácticamente a la población. Queda muy claro en este video, ¿cierto?, que acabo de mostrarle, cuál fue la gran responsabilidad que tuvieron los adultos mayores en que esto no fuera peor aún, ¿ya? Y cuál es la responsabilidad que tienen las nuevas generaciones con esta a veces soberbia que podemos tener en que también debemos vacunarnos. Ahí mostraba la polio, la difteria, cuántas enfermedades, la única solución ha sido una vacuna. Los farmacéuticos tenemos un romance con la farmacovigilancia. ¿Ya? Los efectos adversos son parte de nuestro pan de cada día. Andamos todo el tiempo, antes de pandemia inclusive, viendo cuáles eran los efectos adversos, efectos concomitantes, reacciones adversas a los medicamentos. Bueno, con la vacuna esto también fue un logro y estamos seguros de que tarde o temprano esto se le reconocerá al gran desarrollo que como país hemos tenido con la farmacovigilancia. Desde el año 1995, con reportes voluntarios de SAVI, efectos supuestamente atribuibles a la vacuna y inmunización, para poder pasar, ¿cierto?, por normativas, leyes, trabajos interdisciplinarios, el Programa Nacional de Inmunización, la interacción con los departamentos de epidemiología del Ministerio de Salud, el ISP, al darle una importancia concreta y muy amplia a lo que es la farmacovigilancia para llegar a tener finalmente el año 2019, ni que hubiésemos sabido, con la incorporación y relanzamiento de boletines y muchos estudios para poder combatir, ¿cierto?, lo que es la automedicación, para poder combatir la famosa farmacovigilancia y las reacciones adversas. Esto es muy importante porque nos permite estar muy bien armados para este combate que nos tocó a finales del año 2019. La farmacovigilancia en vacuna, Verónica me antecedió y fue bastante explícita como jefa del Departamento de Farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública de Chile, en decir las virtudes que ha tenido la farmacovigilancia activa que hemos tenido que asumir todos en Chile. ¿Por qué no decirlo? También una mención especial a la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, que hemos estado también todos juntos tratando de poder estar presente en estos reportes, ¿ya? Pfizer y Sinovac, ¿cierto? Son las vacunas que fue el primer grupo, en la mayoría del grupo, que logramos vacunar en Chile, con muy pocos efectos o ESAVIS notificados,
¿ya? Lo cual también hace importante de estar frente a nuestra famosa tríada, calidad, eficacia y seguridad. El mundo seguía estando desconfiado, los efectos adversos empezaron a aparecer, algunos efectos moderados, otros más severos, otros que principalmente desaparecían con el tiempo. Pero eso fue poniendo también a que opinólogos empezaron a salir. Ese es el momento en donde los químicos farmacéuticos deben tomar el control. La comunicación sanitaria en manos de farmacéuticos es de excelencia y los invito a todos a mantenerse siempre constantemente informados, a confiar en los expertos farmacéuticos y poder transmitir ese mensaje. Acá hay un gran ejemplo que me encanta, es de la propiedad de esto, es de María Leonor Ramos, Medicina Interna y Medicina General y Familiar, ¿ya? Es muy importante esto. En algún momento el tromboembolismo con la vacuna AstraZeneca fue una notición a nivel mundial y sobre todo en Europa. 4 casos en 1 millón, 0,0004%. Pero, ¿cierto? Con las pastillas anticonceptivas tenemos, ¿cierto?, entre 500 y 1.200 casos en 1 millón, 0,12%. Los fumadores, ¿cierto?, 1.763 casos en 1 millón, 0,18% de probabilidad de tener un tromboembolismo. Y finalmente, 165.000 casos en 1 millón de personas con COVID-19 infectados. Eso es un 16,5%. ¿Por qué? Porque la patología, la infección cursa con algunos problemas de tromboembolismo, ¿ya? Derivados principalmente de la caída de la cascada, ¿cierto?, araquidónica, un proceso inflamatorio severo y que no viene al caso ahora explicarlo, pero todos los que tenemos cierto interés clínico sabemos que es una consecuencia de este tipo de síndromes respiratorios agudos. Imagínense mezclar el cigarro con las pastillas anticonceptivas, ¿cierto? Tenemos un paciente prácticamente gran candidato a tener tromboembolismo y además contagiarse de COVID-19. Por lo tanto, esto es una matriz de riesgo que indica claramente que vacunarse es mucho menos riesgoso que seguir con un ritmo de vida o inclusive no vacunarme. Les voy a mostrar un video, ¿cierto?, para que vean cuál es nuestra participación en este medio. Lo veíamos en la nota, la autoridad sanitaria suspende entonces el uso de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años debido a este paciente que presentó un cuadro de trombosis y trombocitopenia. ¿En qué consiste el cuadro? ¿Fue una buena decisión el hacer una pausa en la vacunación de este grupo etario y en base a qué se hace? Se lo vamos a preguntar al vicepresidente de la Sociedad Chilena de Farmacovigilancia, Stefan Jarpa. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Doctor, bueno, respecto a este trombo, ¿no? Justo sucede con la vacuna de AstraZeneca y que había reportado trombos, ¿cierto? En otros países donde también se había suspendido la inoculación, luego se había retomado. Acá estamos hablando de un caso de trombo. ¿Era necesario tomar la decisión? ¿Cómo se evalúa si es que efectivamente se debió a la vacuna? Porque un trombo puede ocurrir por otros factores también. Siempre es prudente tomar decisiones de suspender parcialmente un proceso de inoculación cuando se tiene una sospecha de un efecto adverso atribuible a la vacuna, que son designados como ESAVI. Creo que la prudencia pasa porque tenemos una agencia regulatoria, como es el Instituto de Salud Pública, que tiene que tomar parte en estos reportes, y es el análisis que está haciendo hoy día. Sin ir más lejos, en el día de hoy, el ISP ya evacuará el informe, el cual dará las condiciones para poder continuar o no con la vacunación. Comúnmente esto ocurre en todos los países del mundo, en donde se pueden observar algún tipo de efecto adverso, que puede ser leve, moderado, y se puede detener la vacunación. La trombocitopenia o los famosos trombos ya habían sido reportados para esta misma vacuna, se hizo la misma investigación y se ponen por los factores y por los mecanismos de farmacovigilancia en una matriz de riesgo. Si la matriz de riesgo indica de que el posible efecto adverso
no va a conducir a mayores daños al paciente, se continúa con la vacunación tomando siempre las medidas precautorias, como por ejemplo cambiar el grupo de edad al cual se vacuna. Esta participación, ¿cierto?, fue bastante interesante. Nos llamaron como Sociedad Chilena de Farmacovigilancia. Como pudieron ver, vestí con orgullo nuestra piocha institucional. Y es una de las formas en que están todos invitados a participar de los procesos que somos requeridos en nuestro país y en el mundo. La vacuna también cruzó frontera, estuvimos conectados con muchas instituciones a nivel internacional, especial mención al Chartered Institute Ergonomic and Human Factor, que tuvimos la oportunidad de participar junto a ellos en la elaboración de una guía para vacunación. Y la conclusión de esto fue que Chile tuvimos la oportunidad de participar y logramos sacar los 10 principios básicos para programas nacionales de vacunación. Ya me siento muy orgulloso de decir y agradecer a la Red Latinoamericana de Ergonomía en Salud y Factores Humanos, REAERSA, en el cual también somos miembros, y logramos generar la identificación, la mejora y la adaptación de los procesos de vacunación. Diseñar buenos espacios, comprender la necesidad, monitorear perfectamente bien el lugar donde se hacen las vacunaciones, registrar y aprender de los incidentes, como por ejemplo un EPRO o un ESAVI, que nos puedan ir ocurriendo. Fue muy importante esto dentro del proceso de vacunación, porque comúnmente todos nos guiamos por los mismos diagramas. El diagrama del queso suizo fue para nosotros una guía en donde hablaba de responsabilidades personales, responsabilidades compartidas, que todo termina finalmente en esa capa que es la vacuna, pero la vacuna por sí sola no sirve. La vacuna tiene que ir acompañada de buenas pruebas diagnósticas, de evitar tocarse la cara, el uso de cubrebocas, la distancia física, ventilar los espacios. Por lo tanto, esto fue un desafío mundial sin precedente y que esperamos de verdad ya empezar a ver un poco de luz al fondo del bosque. Esta fue la primera luz que vimos, fueron 2 vacunas, estas son imágenes reales de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Sinovac, ¿cierto? Una multidosis, la otra unidosis. Aquí algunas imágenes del equipo de inoculación del Hospital de Urgencia Asistencia Pública. Por ley y por norma, en Chile los farmacéuticos no podemos inocular y para eso recurrimos a los que están autorizados sanitariamente, parte de nuestra regulación, y que son las enfermeras ya y enfermeros de nuestro hospital. Ellos fueron los encargados de inocular al paciente y los farmacéuticos, como pueden ver en la imagen, nos dedicamos al registro, la vigilancia, el transporte, el resguardo, inclusive la preparación de las vacunas. ¿Ya? Ahí hay más imágenes, ¿cierto? Ese soy yo bajando las cajas de las primeras dosis que nos llegaron de la vacuna. Eso fue el 24 de diciembre del año 2020. Un proceso bastante extenuante, donde, si se fijan, la ergonomía del lugar fue un aspecto importante y quiero agradecer a la dirección del hospital porque nos dio todas las condiciones para poder cumplir con la normativa internacional. Un gran equipo de químicos farmacéuticos de distintas universidades, hay varios ahí del Andrés Bello, así que felicidades al Andrés Bello, y tuvimos la interacción con médicos, con enfermeras, con kinesiólogos, con tecnólogos para poder tener éxito en esta vacunación y ser los mejores combatientes contra coronavirus. La diferencia es gigantesca, la letalidad entre pacientes UCI mayores de 60 años no vacunados y aquellos ya inmunizados es gigantesca. Tienen, ¿cierto?, sin inoculación una letalidad del 30%. Y los que ya recibieron alguna dosis registran solamente un 6%. Esto es muy importante, esto es un estudio hecho hace muy poco por el Ministerio de Salud, reportado entre el 2 de febrero y el 1 de mayo, en donde nos indica la importancia de mantenernos vacunados, la importancia de estar vacunados. Las personas no vacunadas, ¿cierto?, que mueren 2.786.
las personas con esquema completo que han muerto 409. Esa es la diferencia, ¿ya? Hospitalizados en UCI, intubados mayoritariamente, 6.359 personas que no se habían vacunado. De los que se han vacunado y han caído en esta condición, 360. Es muy interesante ver el número de casos confirmados en el mundo, porque esto es un desafío global, ¿ya? Y el desafío ha sido a través de la pesquisa, el testeo, muy importante. Estados Unidos, 34 millones, más de 34 millones de personas que han estado infectadas, ¿cierto? Está el dato al 4 de junio. India, Brasil, Francia, Turquía, Rusia, Reino Unido, Italia, Argentina, Alemania, Colombia, México, Perú, ¿ya? Y así muchos países con sus cifras claramente. Es muy importante desde el punto de vista epidemiológico y para los farmacéuticos tener la claridad de cuáles son los números de estas tabulaciones de pacientes. Esta es una imagen también que a mí personalmente me mueve mucho más que cualquier otra. La cantidad de fallecidos en Estados Unidos, 597.952 personas han perdido la vida. Le sigue muy de cerca y lamentablemente nuestro querido Brasil, con 474.414 personas muertas. Chile, ¿cierto? 30.058 personas muertas, al día de hoy 30.141. ¿Ya? Solamente el día de hoy, miércoles, tenemos 5.369 nuevos casos y 37 fallecidos. La tasa de letalidad, no mortalidad, letalidad, en México nos supera con creces, 9,04%. Indonesia, Brasil y Chile, ¿cierto?, con una tasa de letalidad que no es menor, pero es bastante alta, un 2,36%. Y finalmente un punto que hoy día estamos sufriendo todos, con prácticamente un 98% de ocupación de camas en Chile, pero podemos ver que nuestra tasa de camas por cada 100 habitantes también es bastante alta en relación a los otros países. Estados Unidos, Brasil, Reino Unido están en los mismos parámetros o aproximadamente los mismos parámetros que Chile. Hoy Chile tiene más de 11.047.640 personas vacunadas totalmente. Ya esto nos pone en un ranking bastante interesante. Este es una data en donde muestra cómo Israel ya supera el 60% de personas totalmente vacunadas, Chile en un 44% aproximadamente, ¿ya? Y ya superamos más del 50% de las personas con al menos una dosis. Eso es bastante interesante y loable. Hay que apurar mucho otros países como México, India, Brasil, en donde han quedado atrás concretamente en sus procesos de vacunación. Esto tiene que ser muy rápido y muy en calidad para asegurar a los pacientes su seguridad. Esta imagen también me gusta mucho, creo que me da a entender algo que yo sigo pensando y me hago muy responsable. Creo que los científicos hablando son lo más importante, ¿ya? Y los políticos y tertulianos, ¿cierto? Lo único que han hecho es poner más rojo esta falta de calma que COVID-19 nos da. Sin lugar a duda, juntos lo podemos lograr. Así que atento a sus preguntas. Muchas gracias.